Después del fallido ataque de misiles, solo le resta una cosa por hacer. Solo le resta un ataque frontal. Tendría que mezclarlos frontalmente, uno a uno. 10.000 soldados de infantería ligera atacan a través de la planicie de Maratón. Los espera la falange ateniense, un muro de bronce de lanzas y escudos. Más de 450.000 kilogramos de carne y hueso se estrechan. Para crear este muro, los atenienses cuentan con el escudo Oplon. El escudo griego, conocido como Oplon, es más que una tapa de cubeta de basura glorificada. Es una innovación revolucionaria en la guerra. El Oplon es un escudo grande, circular, con forma de tazón, hecho de madera y cubierto de bronce. Puede resistir las flechas y los golpes fuertes de espada sin astillarse. Pero lo que lo hace realmente notable es lo que se conoce como agarre de Argos. El soldado pasa el brazo a través de un aro de piel en medio del escudo y sujeta una agarradera cerca del borde. Esto es importante porque da muy buen control y mucha más fuerza con el escudo, mientras que el viejo agarre de correa en el centro no permitiría producir mucha fuerza. Los atenienses detienen el aplastante ataque. Ahora pasan a la ofensiva. El arma principal de los atenienses es una pesada lanza de madera llamada Dori. Con 2 metros de largo y una punta de hierro afilado, el Dori puede atravesar escudos y armaduras. Esta lanza no se arroja, se usa para apuñalar al enemigo en una arremetida atroz. En el siglo VI a.C., la mayoría de los guerreros atenienses usaban una armadura liviana laminar, hecha de bandas de piel y lino unidas. Sin embargo, algunos usan corazas rígidas y pesadas, placas de bronce esculpidas para que parezcan un torso musculoso. Cascos de bronce con característicos penachos de crin de caballo protegen sus cabezas y canilleras protegen sus piernas. Con todo su equipo de batalla, los hoplitas están blindados de pie a cabeza. El problema para los persas en Maratón es que se enfrentan a una decidida falange ateniense que no se dispersa durante la descarga de flechas. La infantería ligera persa tampoco tiene su caballería usual como apoyo, así que son solo espadas de hoz y escudos débiles contra un muro de bronce de atenienses. El comandante persa Datis envía una ola tras otra de asaltos de infantería ligera. Sin embargo, en cada ocasión se empalan a sí mismos en un sólido muro de lanzas atenienses. Los persas son tenaces. La derrota no es una opción. Lo que estaba en juego era el prestigio imperial. ¿Qué demonios podría haber motivado a esta apartada nación insignificante a insultar al mayor imperio de la tierra? Para los persas, Maratón se trata más que de solo un tratado roto. También es un castigo por el apoyo de Atenas a una revolución contra Persia 10 años antes, en la cercana Jonia. Jonia, una vez una colina griega ateniense, fue absorbida como provincia del imperio persa en el año 540 a.C. Pero 40 años después, en el año 500 a.C., un tirano local incitó una revolución. El pueblo de Jonia pidió ayuda a Atenas. Atenas era considerada por sus colonias como la madre patria, y los mismos atenienses tenían el mismo concepto, así que cuando sus colonias pedían ayuda, enviaban tropas. Fue un error de primer orden, por supuesto, pero probablemente fue lo que lo motivó. Ciertamente no podía justificarse solo como interés propio racional. Una fuerza de Eritrea se unió a los atenienses en la cercana Eubea. Navegaron por el Egeo hasta Jonia y atacaron la capital, Sardis. Es otra bofetada ateniense que los persas nunca olvidarían. Años antes de Cristo, 10 años antes de la batalla de Maratón, la revolución jónica ha comenzado.
Varios contingentes griegos, incluyendo atenienses, atacan la capital jónica de Sardis, controlada por los persas, y queman a la ciudad hasta los cimientos. Para empeorar las cosas para Persia, al mismo tiempo libran guerras en India, Egipto y Escitia. Los rebeldes jónicos se anotan un golpe importante, pero la victoria dura poco. Los persas aumentan sus fuerzas y comienzan a suprimir la revuelta jónica. Los atenienses, sabiendo que la discreción es la mejor parte del valor, se fueron a casa, igual que los eubeos, y la revuelta jónica se encendió y apagó por los siguientes 5 años, hasta que finalmente terminó, y Persia recapturó la costa jónica. Pero Darío, el rey persa, está furioso. Jura vengarse. Darío le pide a su dios que le conceda la venganza contra Atenas. Incluso hace que un sirviente suba 3 veces cada noche durante la cena y le susurre al oído: Señor, recuerde a los atenienses. Así que a pesar de estar lidiando con Egipto y con guerras en India y Escitia, la venganza contra Atenas siempre estaba en su mente. El rey Darío intenta cobrar venganza contra los atenienses en el año 490 a.C. en Maratón. Pero hasta ahora, los atenienses han sobrevivido a un enorme ataque de misiles persas. Y ahora resisten contra la infantería ligera persa. El general Milcíades ha ubicado brillantemente su fuerza defensiva. Las falanges de infantería pesada griegas están colocadas en una estrecha apertura entre las montañas, bloqueando el camino a Atenas. Los persas eligieron el campo de batalla al desembarcar en Maratón, pero los atenienses eligieron el terreno, usándolo para su máximo provecho. Es un viejo truco. Pero efectivo, pues la infantería ligera persa no hace mella en el muro ateniense. La infantería persa ligera retrocede, pero ahora Milcíades debe enfrentar la fuerza élite de los persas, la infantería pesada, los inmortales. Los legendarios inmortales son los soldados de asalto del imperio persa. Sin rostro, marchan a la batalla en completo silencio. Son la peor pesadilla de los atenienses. Además de su brutal habilidad para matar, la presencia de los inmortales obliga a Milcíades a cambiar de táctica. A pesar de que Milcíades ha preparado muy bien el campo de batalla para tener la mayor ventaja, aún sufre de una gran desventaja, la cual es el área que ocupa. Aunque es relativamente estrecha, es lo bastante amplia como para no tener tropas suficientes para cubrirla. Lo que hace es debilitar su centro y mover tropas adicionales hacia afuera. Así que cuando observas el despliegue de las fuerzas atenienses, ves una fuerza relativamente delgada en el centro, pero observas falanges pesadas a cada lado. Debilitar el centro de su falange es un enorme riesgo, pero Milcíades lanza los dados de nuevo. Hace avanzar su fila fuera del valle protector. Si se queda donde está, sabe que cuando golpee en el centro, se doblará hacia el centro. El problema al doblarse hacia adentro, si se queda donde está, es que no hay suficiente espacio para que sus falanges pesadas de los extremos maniobren hacia adentro. No hay suficiente espacio, están apretujadas contra el terreno, así que tiene un problema táctico muy delicado, y es este. Milcíades debe mover sus tropas lo bastante lejos para poder extender su línea, para que las falanges no puedan maniobrar. El truco es, ¿qué tan lejos puede apartarse Milcíades del valle? Si no sale lo suficiente, sus flancos no pueden maniobrar. Si sale demasiado, los persas pueden bordear sus flancos y rodearlo. Y recuerden que todo esto ocurre al vuelo. Milcíades no sabrá cuánto es demasiado lejos hasta que ocurra. Los inmortales se acercan. Milcíades debe hacer su jugada.
ordena a sus tropas cambiar de frente. Heródoto nos dice que Maratón fue la primera vez que los hoplitas griegos corrieron en batalla. Y la razón de que nunca lo hicieran es porque era agotador. Los griegos usan toda esa armadura pesada y llevan lanzas largas, así que correr solo desperdicia mucha energía. El otro problema al correr es la propia formación cerrada de la falange. Su fuerza depende de la cohesión de la unidad. Si eso se rompe al avanzar, de inmediato son vulnerables. Creo que Heródoto describe un cambio de frente al correr, no un movimiento para contactar al correr. A una señal, todos se acercaban para formarse como pudieran. Se movían 200 metros, paraban y luego se formaban de nuevo rápidamente. Así que cuando ocurría el contacto real con los persas, ¿verdad? Las unidades estaban de nuevo disciplinadas y los flancos estaban listos para recibir el ataque. Aunque los historiadores debaten muchos aspectos de la batalla de Maratón, la mayoría concuerda en lo que ocurrió después. Un apocalipsis de violencia. Los ejércitos chocan en una horrible vorágine de bronce y sangre. La batalla es tan intensa que algunos griegos reportan alocadas visiones de fantasmas guerreros que atraviesan las filas y matan hombres al azar. Pero la realidad es igual de aterradora. Los persas avanzan y los atenienses son forzados a retroceder. El débil centro no puede resistir el ataque persa. Está a punto de romperse. Está siendo retrasado cada vez más hacia el valle. La represa hoplita está por estallar y parece que Atenas está condenada. El centro de Milcíades está a punto de colapsar, pero en los flancos la historia es diferente. La táctica normal de la infantería persa habría sido colocar sus unidades más fuertes en el centro y las más débiles en los extremos. Esto se debe a que los extremos usualmente son apoyados por la caballería. Milcíades lo sabía y por eso apuntala sus fuerzas en los flancos. Ya que la caballería persa perdió efectividad por el terreno, los atenienses pueden destruir los debilitados flancos persas. El centro de la línea ateniense sigue siendo obligado a retroceder, mientras que los flancos resisten. Heródoto nos dice que justo antes de que el centro se rompiera, fueron alentados por los oficiales para hallar nuevo valor y contraatacar. Contraatacan lo suficiente para detener el avance en el centro. En ese punto, las falanges pesadas en los flancos, ¡bang!, se cerraron desde los lados. Los tomaron por los flancos, los tenían literalmente en una V. Y los masacraron. En un audaz golpe de brillantez militar, Milcíades ha cambiado por completo el juego de los persas. La batalla de Maratón se ha convertido en un baño de sangre persa. Mientras mantenía anclados sus flancos, el general ateniense Milcíades retrasó el centro de su línea, llevando a la infantería persa a una trampa mortal. Cercados por tres lados, los persas no pueden maniobrar. Entran en pánico. Una de las razones para el pánico fue algo causado por la niebla de la guerra y por algo que les ocurre a los hombres en batalla sin importar cuán bien entrenados estén o cuán disciplinados. En ocasiones, la enfermedad del miedo se apodera de tu alma. Y cuando eso sucede y el pánico entra en tus filas, se acabó. No puedes detenerlo, sin importar cuán disciplinado o cuán controlado estés. Más de 6.000 persas perecen, mientras que los atenienses pierden menos de 200.
embargo, entre los muertos atenienses está el polemarca Calimaco, cuyo voto de desempate llevó a los atenienses a la batalla. Algunos citan a Maratón como el primer ejemplo conocido de la maniobra de pinza, o lo que se conoce como doble envoltorio, pero no es el caso en realidad, pues Milcíades solo usa una fuerza, así que no envuelve por completo al enemigo. Los persas aún tienen una vía de retirada. Y la usan. Los persas retroceden deprisa hacia la playa. Algunos dicen que los atenienses persiguieron de inmediato a los persas hasta sus barcos, pero esto es muy poco probable, pues los atenienses habrían estado totalmente exhaustos en ese punto. Lo que probablemente ocurrió fue que Milcíades y sus hombres descansaron hasta estar listos para volver a la ofensiva. Les tomó un tiempo considerable a los persas intentar tomar a sus heridos y sus caballos e intentar llevarlos de llevarlos a sus barcos. Pudo tomarles varias horas, 8 o 10 horas. En algún punto los griegos descansaron y se formaron de nuevo y comenzaron a perseguir una palabra fuerte. Comenzaron literalmente a marchar hacia la playa para alentar, digámoslo así, a los persas a marcharse. La lucha se inicia de nuevo cuando la retaguardia persa intenta proteger la retirada. Los atenienses los masacran y capturan 7 de los botes que huyen. Heródoto cuenta una historia en la que un soldado griego sujeta un bote con la mano izquierda y los persas que huyen se la cortan. Sin inmutarse, sujeta el bote con la mano derecha. También se la cortan, así que el soldado griego muerde el bote e intenta mantenerlo en la playa con los dientes. Es el tipo de hipérbola por las que se conoce a Heródoto. Los atenienses destrozan la infantería persa, pero el peligro aún no acaba. Los persas no navegan de vuelta a Asia, se dirigen directo a Atenas. Milcíades envía a un mensajero griego desde Maratón a Atenas, con noticias de la victoria. El ateniense corre los 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas. Llega a la plaza de la ciudad, eleva las manos y grita Nike, que significa victoria, y cae muerto. Y de allí proviene la frase correr un maratón. 42 kilómetros, distancia de Maratón a Atenas. Pero al mismo tiempo que se da esta carrera inaugural, Milcíades comprende que la lucha aún no termina. Cuando Milcíades comprende lo que hacen los persas, envía a otro corredor a Atenas para alertarlos. Luego prepara a sus tropas para una marcha nocturna forzada de vuelta a la ciudad. Es difícil imaginar cuán cansados estaban esos infantes en ese punto, pero si desean salvar a Atenas, deben continuar. Los atenienses marchan toda la noche. Es difícil saber cuánto les tomaría a los barcos persas navegar a Atenas desde Maratón, que son unos 100 kilómetros por mar. Aunque un barco de la época podía hacer el viaje en unas 10 horas, dependería mucho de las corrientes, las condiciones climáticas y el peso que llevaba el barco. También es posible que algunos barcos con la caballería hubiesen navegado a Atenas 1 o 2 días antes. Así que Milcíades no puede estar seguro de si ganó la batalla, pero perdió la guerra. Temprano a la mañana siguiente, el comandante persa Datis entra al puerto ateniense con sus 600 barcos. En los muros de la ciudad observa a Milcíades y todo el ejército ateniense. Datis observa esto, comprende las dificultades para llevar a cabo un desembarco anfibio forzado y decide no hacerlo. Llama a su timonel y le dice: haz virar el barco, vamos a Persia. Y Atenas sigue siendo libre. Cuando los persas se alejan navegando, la infantería ateniense puede finalmente celebrar su asombrosa victoria en Maratón. Para conmemorar la victoria, los atenienses construyen uno de los edificios más icónicos de la historia humana, el Partenón, un enorme templo a la diosa Atenea. En
En el muro del Partenón hay 192 figuras talladas, una por cada uno de los atenienses muertos en Maratón. Luego de la derrota en Maratón, Datis regresa a la corte del rey Darío. Algunos sugieren que fue ejecutado por su fracaso. Y aunque no hay evidencias de esto, la historia nunca volvió a oír de Datis. Lo que sí sabemos es que Darío estaba furioso. Furioso porque este pequeño estado barbárico había insultado al gran imperio persa de nuevo y se había salido con la suya. Darío jura en su mente que si vive lo suficiente, se vengaría de los atenienses. Y resultó que no vivió lo suficiente. La venganza persa por Maratón recae en el hijo de Darío, Jerjes, quien 40 años después de Maratón viaja personalmente a Grecia a cumplir el deseo de su padre. Esta transmisión del deseo de venganza contra Atenas inicia 40 años después de una de las batallas más famosas de la historia militar, la última defensa de los 300 en el paso de las Termópilas. En las Termópilas, el gran comandante espartano Leonidas usa la misma táctica contra los persas que usó Milcíades casi medio siglo antes en Maratón. Maratón es uno de esos momentos que definen la historia occidental. De hecho, define lo que significa ser occidental y griego, en lugar de ser persa y oriental. No es el fin de la historia. De hecho, es solo el comienzo de la historia. La batalla de Maratón le dice al mundo antiguo que Persia no es invencible. Sirve de grito de batalla para las futuras rebeliones por todo el imperio. Grecia y Persia continuarían enfrentándose por los próximos 100 años. La lucha catapulta a Grecia desde la obscuridad hasta el centro del escenario del mundo antiguo. Todo comenzó en la planicie cubierta de sangre de Maratón.